Muy buenos días, mis hermanos. El Todopoderoso Dios nos continúe bendiciendo. Comparte con ustedes este domingo su hermano y servidor en Cristo, Vladimir Colmenares. Antes de compartir el tema que me corresponde hoy, quisiera primeramente saludar a todos nuestros hermanos que a través de las páginas web o de esta cadena de YouTube nos miran, nos observan, ven nuestras prédicas. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Damos gracias al Señor por cada alma a la cual llega este mensaje. Y rogamos a Dios que nos siga utilizando para que su mensaje, junto con otros predicadores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, sigamos compartiendo este mensaje de salvación, este mensaje único en el universo que tiene el poder para sanar, para rescatar, para restaurar almas. Tengo entonces el privilegio de compartir con ustedes en este domingo y en el día de hoy, particularmente en esta nación, hay todo un proceso electoral que se está viviendo. Y antes de empezar, quisiera poner todo este proceso junto con usted. Le voy a pedir que me acompañe en una oración para que el Señor nos bendiga y nos ayude en este día a todos como nación. Recordemos que una cosa es lo que vemos en lo humano, pero también el mundo espiritual es totalmente y absolutamente real. Y hay una batalla entre el bien y el mal, y nosotros como hijos de Dios, hijos de la luz, debemos andar como entendidos e implorar a Dios para que traiga su tiempo de refrigerio, de arrepentimiento y de cobertura sobre esta nación. Acompáñenme entonces a orar un momento. Todopoderoso Dios, ante ti presentamos este proceso electoral en este día. Pedimos que tu misericordia acompañe cada rincón en todo lo largo y ancho de esta nación. Tú conoces el corazón de cada alma. Tú conoces el corazón de toda criatura que tú has creado. Por ello te pedimos, oh Dios, que traigas tu cobertura, que envíes tu cobertura, que toda obra, Señor, de maldad, de tinieblas, que se cierna sobre esta nación, sea por tu autoridad y nombre atada, reprendida y echada fuera de esta nación. Oh Padre, pon sobre tu pueblo, trae sobre tu pueblo espíritu de clamor, de intercesión. Ayúdanos a interceder y a clamar, no solamente por estos tiempos o este proceso, sino por cada alma y por todo lo que en esta nación a diario se mueve. Te lo pedimos, oh Padre, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bien, tengo que compartir, o quiero compartir con ustedes, un mensaje titulado ¿Quiénes fueron los discípulos de Jesús y para qué fueron llamados? Ese sería el título de esta predicación. Recordemos que a todos aquellos que Jesús llama, los llama por su nombre y nos llama para un trato particular, para un proceso de transformación que empieza desde adentro de nosotros hacia afuera. Dios no quiere y no busca hombres o mujeres que aparentemos una cosa y seamos otra en realidad. Dios sencillamente transforma al hombre o a la mujer que Él llama a su servicio desde adentro hacia afuera, y ese es parte o buena parte del mensaje que hoy me ocupa. Para ello vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, desde el versículo 1.
Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Aquí podemos ver en un primer punto de que Dios está llamando en una primera etapa a sus discípulos. Y estos discípulos son pescadores, hombres comunes, hombres del día a día, como usted y como yo. Hombres que estaban llevando su vida en su día a día, quizá como usted la está llevando, quizá como en un tiempo la llevaba yo, en su trabajo, en sus estudios, en sus afanes, en sus negocios. Y un buen día aparece la luz a su vida. Y vemos que esta cita tiene un punto importante, y es que estos hombres ya habían ido a pescar porque salían muy temprano y no habían pescado nada. Y Jesucristo pasa por allí con obviamente una clara intención y le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ellos saben que ya a esa hora sencillamente ya no hay peces, pero lo hacen por obediencia a ese maestro que todavía no conocen. Y vemos el milagro extraordinario de que no solamente hay peces para esa barca, sino para la otra, y ambas, dice que se doblaban, se hundían con el peso de la pesca. Y a partir de ese momento, entonces, vemos que estos hombres toman una actitud distinta. Dice que cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y de una vez, Jesucristo le dice a estos hombres: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ya no es una persona como usted o como yo, que trabaja por el día a día sin mayor meta. En este caso, estos hombres sencillos son llamados a, en el nombre de Jesucristo, llevar un mensaje capaz de transformar la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer, en la condición o en la situación que estén. Quizá usted me está viendo en el día de hoy y quizá usted no conoce del Evangelio o ha escuchado del Evangelio y le ha parecido interesante, mas no ha hecho mayor cambio, mayor mella en su ser. Yo le ruego entonces, le pido que preste atención a este mensaje,
porque este mensaje no es producto de la invención de un hombre, es producto de lo que Dios ha hecho en la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. En este caso, Simón, Pedro, Jacobo, Juan, hombres comunes como usted o como yo, fueron transformados en unas personas con un llamado superior, con un llamado aún mayor. Versículo 10 de Lucas 5 dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. A Dios le interesa la salvación del alma. Por encima de comodidades, por encima de muchas cosas, el negocio de Jesucristo, la gran misión del Hijo de Dios es que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Busquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, y vemos una condición importante en la cual para que aquellos hombres fuesen escogidos de tantas personas, Jesucristo escoge un grupo de personas no por sus capacidades intelectuales, no por su estatus social, sino por la dirección del Padre. ¿Cómo lo sabemos? Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él, refiriéndose a Jesucristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y ese es Jesucristo. Dice que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es importante que yo haga mención de esta cita bíblica. Es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios, el unigénito, aquel que si lo confesamos y creemos en su mensaje, alcanzaremos salvación. Y este varón santo dice que se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y los discípulos de Jesucristo debemos tener como característica parecernos a nuestro Maestro. Yo le pregunto, ¿estamos copiando este modelo? No solamente de orar toda la noche, de tener la oración como un principio de vida, como una norma, una pauta para nosotros tener comunión con el Padre, ¿o es solamente un instrumento para apagar un fuego que se enciende en un momento, en una emergencia, en una crisis de hogar, en una crisis financiera, en un momento de dificultad? Este versículo 13 dice: y cuando era de día, posterior a aquella noche en la que oró toda la noche Jesús, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estoy leyendo Lucas, capítulo 6, versículo 12 y voy por el 13. A los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro. Y vemos entonces que Jesucristo toma el nombre común y de una vez va dándole un significado espiritual. A quien también llamó Pedro. A Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Vemos todo este grupo de hombres que no eran perfectos, pero fueron aquellos en los cuales, bajo la dirección del Padre, Jesús escoge, después de pasar toda una noche orando.
quiero que tomemos en cuenta que para cualquier dificultad, para cualquier decisión que debamos hacer en nuestras vidas, la oración, no en el momento, sino antes, durante y después, debe estar presente. Mi hermano, ¿usted está orando en medio de toda esta situación de la nación? ¿Usted está orando para que su familia, su cónyuge, entienda la palabra, se convierta a Cristo, se sane? ¿Usted está orando por usted o por mí? ¿Usted está orando para que en su hogar haya mayor entendimiento? ¿Usted está orando para que su vecino alcance el conocimiento de Cristo? ¿O usted está esperando que toda la situación de esta nación se resuelva sola? Tomemos en cuenta todo esto. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron o a qué los llamó Jesucristo? ¿Qué característica tuvieron estos hombres cuando recibieron el llamado de Jesucristo? Vamos a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, desde el versículo 16. Vuelve nuevamente el mismo episodio, dice así: pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una jávega en el mar. Dice porque eran, y ahí lo aclara Marcos, eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Pero hay una característica que ocurre acá, versículo 18. Y de inmediato, aclara Marcos, dejando las redes, lo siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué vemos en estas dos citas? Que respondieron de inmediato al llamado. Jesús dijo: ven y sígueme, y ellos no comenzaron a calcular, a pensar, a evaluar. Dejaron todo. ¿Estoy yo diciendo en este caso que usted abandone todo? Todo lo que se interpone entre usted y Dios, sí. Todo aquello que sea pecaminoso, todo aquello que nos separa, todo aquello que nos condena, todo aquello que de antemano usted y yo sabemos que a Dios no le agrada. En este mensaje estoy conversando con personas que quizá nunca han escuchado este mensaje de salvación, pero también estoy conversando con hombres y mujeres que han recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador, pero cuyas vidas todavía albergan falta de perdón, rencor, una inclinación constante a lo malo, pero también un placer en hacer lo malo. Y en este caso, estos hombres llamados discípulos y por Jesucristo, como acabamos de leer, llamados también posteriormente apóstoles, hay características muy particulares. Dicen, repito la cita, versículo 18, de inmediato dejando las redes, los siguieron.
No hubo una duda en cuanto al seguir a Jesucristo. Si usted y yo queremos que sobre nuestras vidas vengan mejores tiempos, no hablo de toda la nación, no, hablo de usted, de su cónyuge, de su casa. Si usted quiere mejores tiempos para su vida, invite al varón de dolores, al varón de experimentado en quebrantos, aquel que resucitó al tercer día, aquel que fue torturado, lacerado, herido por su pecado y el mío, clavado en un madero. Invítelo a su vida, invítelo a su casa y hágalo el invitado de honor, donde ese invitado de honor, a diferencia de otros invitados, él no se va a quedar sentado en su casa viendo cómo se trata usted o cómo está su casa. Él llega ordenándolo todo. Él llega reformando todo. Permítale a Él que ordene su vida. Permítale a Él que ordene su carácter. Permítale a Él que controle su lengua. Permítale a Él que controle sus impulsos. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando usted se sienta tentado a hacer lo que está acostumbrado a hacer, que sabe que está mal, clave rodillas, como hizo Jesús. Padre, yo con esto no puedo. Padre, yo quiero dejar esta actitud que me trae problemas. Ayúdame a entregártela. Trae a mi vida la gracia, la fortaleza, la sabiduría que necesito, el poder que humanamente no tengo, para dejar atrás todo este lastre, toda esta conducta, toda esta forma de ser que me trae problemas en mi casa, que me trae problemas con mis familiares, con mis vecinos, y que principalmente me trae problemas a mí. Clame a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Dios es un Dios de pactos, créale. Quisiera hacer una mención especial en un evangelista que hay acá, en Mateo, en un apóstol. Busquemos el libro de Marcos, el capítulo 2. Dice, versículo 14, Jesucristo va pasando y dice, y pasando vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos, y le dice, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas y los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿con publicanos y pecadores come? Al oírlo Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Yo soy uno, y por eso fui llamado. Y le doy gracias a Dios, porque su misericordia me alcanzó. Soy un hombre, esposo, padre de familia, que lucho día a día por caminar en orden, por pensar en orden, por hablar en orden, por oír en orden, por mirar en orden, por actuar sabiamente. Pero es una lucha diaria. Esto no es, como dice un conocido evangelista, agua con azúcar. No es tan sencillo, pero tenemos la fortaleza de Dios y la gracia de Dios para caminar en medio de este camino. Tenemos la garantía que el mismo Jesucristo nos dice
que por torpe que seamos en este camino de santidad, si nos esforzamos, no nos vamos a extraviar. Pero quería hablar de Mateo, y por eso esta cita. Dice, pasando vio a Leví el de Alfeo. Dice, sentado en el lugar de los tributos. Este Leví es el mismo Mateo. Y este Leví es el que escribe el Evangelio de Mateo. Pero Mateo, en este caso, era un cobrador de impuestos. Es decir, era un judío que extorsionaba a su pueblo para darle impuesto a Roma, que era la nación que había conquistado a Israel en aquel momento, pero él hacía un sobreprecio con el cual él hacía grandes ganancias. Era, en pocas palabras, era un hombre corrupto, un corrupto. ¿Usted llamaría a un corrupto a la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que un corrupto pudiera entrar en el reino de los cielos? ¿Usted cree que una persona con ese historial extorsionando al pobre para él hacerse rico pudiera ser un prospecto de evangelista? Humanamente quizá usted y yo lo desecharíamos de inmediato, porque quizá pudiera más mi percepción de lo que mis sentidos ven. Me sentiría ofendido, me sentiría incómodo, sentiría que esa persona es vil, es ruin. Qué persona tan despreciable. Pero Jesucristo tuvo otra actitud. Y le dijo, sígueme y veamos lo que hay en el corazón. Este hombre, con toda la maldad que había, dice, levantándose, lo siguió. Y adelante vemos que los conocedores de la ley inmediatamente comenzaron a acercarse a los discípulos que estaban siguiendo en ese momento al Maestro, a Jesucristo, para decirle, bueno, mira, ahí está el famoso profeta, el santo del que ustedes hablan, mira con quién anda, con publicanos y pecadores está comiendo, porque estaba en la casa de este hombre. Pero ¿qué dice Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Tremendo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, es importante que usted esté claro en que para la única condición para recibir a Cristo y para alcanzar salvación es que estemos perdidos. Para ser salvo hay que estar perdidos. Si una persona no está perdida, obviamente está orientada. Pero si una persona está extraviada en el mundo del pecado, en la ignorancia de la salvación a través de Jesucristo, está perdida. Necesita salvación. Necesita salvación de su alma. Estos hombres fariseos y saduceos conocían la palabra, pero no la practicaban. Quizá muchos de los que me escuchan estén en esta condición. Y quizá pueda ser una palabra dura, pero no deje de escucharme, mi hermano. No deje de escucharme. Porque yo no estoy en este caso restregándole su maldad. La palabra de Dios nos dice que su palabra es como un martillo que da duro contra la base de la pared, contra la columna, y que es como fuego que consume, pero que ese efecto produce arrepentimiento, produce salvación. Quizá usted, como yo en un tiempo pasado, conocía palabra, practicaba, salía a predicar, a visitar enfermos, a orar por enfermos, a ir a las cárceles, a compartir con el necesitado, a entregar tratados, visitar casas. Pero ¿sabe? Mi casa era un conflicto constante. Tenía problemas
tenía problemas con mi esposa. Y entonces, ¿cómo es que una persona que conoce la palabra y que habla de una sanidad y una salvación, entonces es una cosa en su casa y otra en la calle? Bueno, pero eso pasa. Y en el tiempo mi corazón se fue endureciendo y gradualmente seguí digiriendo la palabra, pero ya con un conocimiento intelectual. Ya no me afectaba. Y gloria a Dios que Él me permite entender que necesitaba salir de allí. Y ha venido un proceso de arrepentimiento, de reforma, de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha lectura de la palabra, de un detenerme y mirar el camino por el que he andado y ver los frutos que he venido cosechando. ¿Qué cosecha un discípulo? Un discípulo cosecha frutos que se parecen a los frutos del Maestro. ¿Cuáles serían? Mansedumbre, sencillez, bondad, mansedumbre, una lengua dominada, dominio propio, no salta de las primeras. Pero por otra parte hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de justicia. Y hay un fluir del Espíritu donde efectivamente las señales le acompañan. Usted ora por el enfermo sana, usted reprende al oprimido espiritualmente y los demonios salen de esa vida. Usted lleva la palabra, la gente cree en la palabra, porque su testimonio es que usted dice una cosa y hace exactamente lo mismo. En usted hay verdad. Pero cuando decimos una cosa y hacemos otra, la palabra de Dios nos dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Un discípulo, estos hombres fueron aquellos que siguieron a Jesús y constantemente fueron detrás de Él, con todas y las deficiencias, los conflictos, los problemas, las dudas que acompañan a cualquier discípulo. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice así. Estamos confirmando esta palabra. Dice: después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué nos dice? Un discípulo, mi hermano, no tiene prejuicio en estar con un publicano o con un pecador, porque de ahí nos sacó Cristo a nosotros. Pero, veamos que Jesucristo compartió con ellos para llevarle el mensaje de salvación a ellos. Es decir, Jesucristo compartió con ellos en su entorno, pero los llamó a ellos a la salvación. No se unió al cebando, no los atrajo. Esa es la parte importante que debemos tomar en cuenta. Ahora, ¿para qué llama Jesucristo a la gente? Veamos desde Lucas capítulo 5 también. Fíjense, desde el versículo 1, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Hace falta la palabra de Dios? Parecía que sí.
¿En esta nación hace falta la palabra de Dios en este tiempo? Por supuesto, por supuesto. Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Quisiera quisiera saltar porque aquí estoy repitiendo las mismas citas. Vamos a buscar en ese Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Y quisiera hacer mención de alguien que quizá para muchos pasa desapercibido, pero particularmente a mí me ha ministrado bastante, me ha enseñado bastante la vida de este hombre. Felipe. Del versículo 12 dice, capítulo 6 de Lucas, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé. Vemos acá en ese versículo 14 un nombre, Felipe. Pero vámonos entonces al libro de Hechos, capítulo 6. Y vamos a ver un proceso gradual de un hombre que fue llamado como usted o como yo. Un buen día, hay un corito que dice algo así como que Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, etc. Pero Jesucristo vino a la vida de este hombre Felipe y vino a la vida suya y cambió nuestra vida. Felipe es llamado entre un grupo de hombres sin saber a qué está siendo llamado. Pero entonces vemos el libro de Hechos. Ya Jesucristo muere, resucita, asciende al cielo. Y vemos en el capítulo 6, el versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, dice a Felipe, ¿se acuerdan? A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces vemos que en ese consenso ya hay un primer grupo de hombres que ya comienzan a hacer un trabajo posterior al ascenso del Maestro a los cielos. Versículo 5 del capítulo 8 de Hechos dice, entonces Felipe, ese mismo Felipe que en un principio era un desconocido, aquí dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces vemos el proceso de para qué Dios nos llama. Él nos ministra, nos transforma, cambia nuestra manera de ser y nos envía para que prediquemos de Él, para que hablemos de Él, para que compartamos su palabra, para que testifiquemos de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Dice el versículo 6 del capítulo 8 de Hechos, ya no es Jesús, ¿se dan cuenta? Ahora es Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. ¿Se dan cuenta? Un hombre sencillo, quizá no escribió un evangelio, pero acá está hablando de que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Es decir, Felipe hablaba que el evangelio sanaba y Felipe en el nombre de Jesucristo imponía manos y por la gracia de Dios la gente era sana. Felipe hablaba de un evangelio de poder y las señales de poder le acompañaban, tal como el maestro, un discípulo del maestro. ¿A qué llamó Jesucristo a esos discípulos? Para que fueran protagonistas y aquellos que reproducen el mensaje del evangelio, como esas antenas que captan y amplían señal. Ellos recibieron un mensaje para reproducirlo en medio de multitudes.
versículo 12 de ese capítulo 8. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces vemos a un Felipe que ya no solamente está predicando, sino que llevaba a la gente al bautismo en agua. ¿Por qué? Porque la gente caía en cuenta de que estaba en pecado y necesitaba testificar de que efectivamente estaban arrepentidos y acudían al bautismo. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dice, viendo las señales y grandes milagros. Un apóstol, un hombre sencillo, como usted o como yo, que Dios llamó de un anonimato para que publique las virtudes del reino venidero. ¿Cuáles son las virtudes de ese reino venidero? Bueno, van a ser publicadas a través del verdadero discípulo, aquel que le sigue, aquel que renuncia a todo, aquel que no teme dejar atrás un nexo con este mundo, para publicar las virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Aquí las tiene. La gente es convencida de pecado. Las señales y los milagros llegan. Hay arrepentimiento a nivel del pueblo. Dice que eran multitudes. Este versículo 6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas. El 12 dice, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, la buena nueva del reino de Dios. Se bautizaban, había una consecuencia. Veamos el versículo 26 del capítulo 8, para que vean todas las cosas que pueden ocurrir en este tipo de personaje. Versículo 26 del libro de Hechos, capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe, ¿qué tal? Diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón al eunuco, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Qué tremendo! Este hombre sirvió, Felipe, un hombre sencillo. Vemos toda la cantidad de maravillas que ocurren en este varón. Oye la voz del Espíritu, sale a encontrarse con un eunuco que viene de Etiopía, funcionario de una reina de una ciudad de Candace. Y vemos que le anuncia las buenas nuevas y este hombre cree. Les hago un entrecuadro en esta situación, pero les recuerdo que en el mundo del cual Felipe es judío, toda persona que fuese eunuco, cuyo miembro viril hubiese sido extirpado o que hubiese sido convertido en hombre estéril, no tenía participación en la sociedad y menos en los asuntos espirituales. Pero el Evangelio va más allá. Es decir, Dios obró en la mentalidad de Felipe para no ver aquello.
Y vemos que Felipe le predica el mensaje de salvación. Este hombre cree, es bautizado. El Señor arrebata a Felipe y lo lleva a otra situación, a otro lugar. Pero este hombre se va gozoso. ¿Y quién cree que fue a testificar en Etiopía? Un discípulo de Felipe, que creyó en el mensaje, por alguien que efectivamente creyó a la palabra, lo dejó todo y avanzó para que el reino llegara. Aquí vemos entonces que este eunuco entonces va llevando la buena nueva y se va extendiendo el mensaje, como se extendió y pudo llegar a usted y pudo llegar a mí. Amén. Un último punto importante que yo quisiera mencionarle. En Lucas, en el capítulo 10, Jesucristo da una comisión a sus primeros discípulos. Y esos primeros discípulos tienen la misma comisión, o tuvieron la misma comisión que tenemos nosotros. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Para qué llama Dios a un hombre, a una mujer? Para salvación. El poder, las gracias, las virtudes, las misericordias, las manifestaciones del Espíritu y todo este proceso no es un proceso eterno, porque nuestra vida acá es muy corta. Y por eso la prisa en que usted y yo cambiemos, en que usted y yo nos arrepintamos, en que usted y yo cambiemos esta manera de vivir a la cual nos aferramos tanto, a la cual le ponemos tantos peros al Señor, como agarrándonos de algo que nos va a dar algo tan bueno que despreciamos el cielo por una baratija que nos está ofreciendo este mundo. Jesucristo está diciendo acá que Él da potestad, autoridad. Jesucristo nos la da. De hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero dice, pero no se le suba eso a la cabeza, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, cuando a usted y a mí nos toque partir de este mundo, y como dice el antiguo pacto, reunirnos con los que nos antecedieron, dice que nuestros nombres van a estar escritos. Y yo espero que el Señor Jesucristo pueda decir de usted y de mí aquella puerta del otro lado de la puerta estrecha. Que usted y yo podamos primeramente andar en este camino estrecho. Estrecho porque obviamente la mayoría va por un camino ancho, donde todo se permite, donde todo es válido, donde la maldad, la mentira, la trampa es válida. Todos lo hacen. Pero usted y yo, aquellos que llevamos los utensilios, las cosas santas, la palabra nos dice, no nos es permitido. Pero hay recompensa. Dice, angosto es el camino, angosta es la puerta. Pero una vez del otro lado de la puerta, usted y yo deseamos en el Señor escuchar, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces todo este tiempo, todas estas luchas, todas estas batallas, será como dice la palabra, como una noche que pasó, como un sueño, como aguas que pasaron. Y valió la pena entonces, ¿saben? Porque la eternidad, la salvación va a ser eterna, el gozo va a ser eterno. Pero les recuerdo también que el Dios de amor también dice que la condenación también es eterna. No es un año,
no es un siglo, no son 2 siglos, es eterno. Entonces, tome su decisión. Yo, como aquel que tiene la responsabilidad de compartir con usted esta palabra, de quiénes fueron los discípulos, como usted puede darse cuenta, fueron hombres muy sencillos, si se quiere, simples. Esta sociedad se impresiona con títulos, con estatus, con riqueza, con poder, con belleza física, con talentos. Eso impresiona esta sociedad. Pero Jesucristo no buscó nada de eso. Jesucristo buscó corazones sencillos, gente sencilla, que de manera sin mayor conflicto, o quizás con conflictos, le siguiera, dejara todo y le siguiera. Y son estos los que escriben los evangelios, un Pablo que luego toca escribir tantas cartas y que llegan a nuestras vidas y siguen haciendo ese cambio, siguen impactando nuestras vidas, porque sus vidas, ellos pagaron con sus vidas el precio de este mensaje. ¿Valieron sus vidas? Sí, creo que sí. Han dejado un gran legado. ¿Usted quiere dejar un gran legado después de usted? ¿Quiere dejar detrás de usted bendición? Obedezca el mensaje del Evangelio. Obedezcamos el mensaje del Evangelio. ¿Usted quiere que sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas sean bendecidos? Obedezcamos el mensaje del Evangelio. Porque su legado es espiritual. Usted no va a dejar un buen legado haciendo lo que le parece. Porque lo que va a dejar como legado es desobediencia. Es menosprecio por la palabra. Es hipocresía frente a la palabra. Presento una cara y hago otra. Espiritualmente eso es lo que dejamos como legado. O somos obedientes en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras debilidades, pero vamos dejando un legado de temor, de reverencia, de respeto a la palabra. Y eso va a dejar gran bendición. Y la nación, eso es lo que necesita. Hombres y mujeres que amen a Dios por encima de todo y de todos. Amén. Oramos entonces, mis hermanos. Yo le voy a pedir a usted, mi hermano, hermana, o si usted por casualidad hoy está escuchando este mensaje y quizá nunca había escuchado este mensaje, yo le invito a que reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Usted dice, ¿cómo lo hago? Repita conmigo esta oración. Yo voy a hacer una oración delante del Padre y usted cierre sus ojos ahí en ese lugar. Y crea que en el momento que usted va a repetir conmigo, Dios se va a hacer presente allí, porque Dios es fiel a su palabra. Repita conmigo, Señor Jesucristo, en este momento yo te pido perdón por la vida que he llevado. Yo he escuchado este mensaje y creo que tú puedes transformar mi vida. Yo creo que tú puedes llevar mis pecados sobre ti, que tú los cargaste sobre ti, que tú moriste por mí en la cruz. Oh Jesucristo, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, suficiente y personal. Te ruego que envíes tu Espíritu Santo a mi vida. Dame entendimiento, dame las fuerzas que necesito para caminar en orden, en reverencia delante de ti. En tu nombre, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, gracias entonces por la oportunidad, gracias por permitirme llegar a sus casas y Dios, el Todopoderoso Dios, nos continúe bendiciendo. Un abrazo, hasta la próxima, mis hermanos.